6 minutos han pasado de la hora 7 en todo el país. Damos comienzo a esta segunda edición de Cuestión de Derecho, esta propuesta de Ancasti Streaming en la que vamos a intentar llevar con el amigo Leo Carrasco, quien está acá a mi izquierda, algunos detalles, algunos institutos, como dice él, del derecho penal, laboral, lo que sea, pero bueno, vamos a ir repasándolo. Hoy un poco más tranquilos, luego bueno, lo que fue este estreno el martes pasado. Recordemos a toda la gente que por ahí capaz que no estuvo acompañándonos la semana pasada. Vamos todos los martes de 19 a 20 por Ancasti Streaming, y también nos pueden acompañar por la 98.5 de Radio Ancasti. Voy a presentar primero acá a mi coequiper, al abogado Leo Carrasco, el hombre que sabe. ¿Cómo estás, Leo? Hola Pablito, hola gente, ¿cómo les va? Qué talento ahí, ¿no? Digo, para hablar y cebar el mate, no cualquiera lo puede hacer. Esto en realidad es experiencia. Claro, mira, se nota. Este mate me acompañó, no puntualmente porque si no Sí. ya sería muy viejo, pero el mate me ha acompañado a lo largo de noches de estudio, para rendir, para preparar clases, para preparar juicios, largas noches de preparación de juicios, así que, bueno, habla la experiencia en cuanto al mate al menos. Está bien. Muy bien, luego de presentar a mi compañero, vamos a saludar también a quienes integran este equipo. Vamos a comenzar de izquierda a derecha, del señor Walter Callafa en la operación técnica de puesta al aire, el hombre, un viejo amigo de la casa, en el streaming, el señor Juliano Valentín Bravo, y está saludando, no fue bajó la música cuando lo presenta Juliano, a veces que bueno, la cuestión es que el amigo Juliano Valentín Bravo y Jonathan Chocobar, quien está a cargo de las redes sociales de la Ancasti Streaming, también bajo la supervisión atenta, allí siempre ahí, de Agustina Brandán, quien hoy, bueno, le vamos a contar eso, que hoy no va a estar con Economía hoy va a tomar un pequeño descanso. Es así, bueno, trabaja una semana, descansa otra, es así, un régimen. Es así, quedó, ¿qué va a hacer? Pero lo cierto es que vamos ya dando arranque, cuestión de derecho, 8 minutos, han pasado de la hora 7, bastante calor hoy, bastante pesado. Voy a robar algunas palabras una palabra que usó Evelyn en Fuera de Formato para describir el día. Está bastante tucumano, digamos, bastante húmedo, con mucho calor. Hubo la tormenta anoche, bueno, a la pasada la medianoche. Exactamente. ¿Se te cortó la luz a vos? No se me cortó la luz, afortunadamente. A mí se me llega a cortar la luz, me muero porque no puedo vivir sin el aire, la verdad. ¿Es eso o dormir afuera? Y no sé si dormir afuera con la lluvia es una opción viable, por lo menos por ahora. Así que en este caso agradezco eso. Igualmente, yo amo la lluvia, amo el invierno. Los que me conocen saben que ya estamos lanzando la campaña para que pueda ser presidente oficial del Team Invierno. Eso vos sabés que venía pensando justamente eso. Bueno, tengo que decir que hay una gran decepción, porque bueno, yo soy el Team Verano, así que bueno, vamos a sí. Ya sabía, ya lo suponía. Bueno, así que bueno, ha pasado, digamos, lo que fue, digamos, fueron los nervios, la ansiedad del primer programa. Hoy estamos ya quizá un poquito más distendidos, no por eso relajados, pero sí, digamos, atentos y bueno, preparados para el tema de hoy, que recordemos, la semana pasada tocamos la prisión perpetua. Exactamente. Toda esta explicación magnífica que diste, bueno, también citando casos de la historia argentina, y el caso, recordemos, de Robledo Puch. Exactamente. Y bueno, hoy vamos a tocar también una palabra, un instituto, ¿está bien decirlo? Está muy bien dicho. Decirlo, bueno, un instituto del derecho que seguramente, para quienes nos están acompañando ahora, en algún momento lo habrán escuchado. Y hoy Leo se va a encargar de despejar todas las dudas que haya, y también para ir, como siempre digo, desburrarnos, porque yo también me siento parte de esa comunidad por ahí que, bueno, muchas veces tocamos de oído en las cuestiones de derecho, pero hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la prescripción. Exactamente. Bueno, tal como le había mencionado a Evelyn cuando estábamos realizando el pase. ¿Spoileaste? Sí, ya más o menos ahí. Y es más, te digo, me lo han preguntado durante el fin de semana, amigos, y tengo una pregunta para eso después, ¿no? Pues lo vamos. La semana pasada me dijiste que la prisión perpetua surgió con una conversación. No, o sea, no es que surgió, ya tenías pensado, pero había salido y en un boliche le comentaste a un amigo tuyo, a Javier. Exactamente, Javier. Este fin de semana, ¿se ocurrió también no se le ocurrió el boliche? A Javier, y no ocurrió en un boliche, pero sí en un ámbito festivo. Eso es también una cuestión que, por secreto profesional, lo vamos a obviar, ¿no? Está por muy cualquier bien, cosa. No importa. En este caso, sí fue un tema muy pedido en realidad, sobre todo por el hecho de que desde el año 2025 ha surgido, se ha reflotado nuevamente
por el hecho de una sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Ilarraz, sí, que justamente ha traído nuevamente la discusión de cuánto tiempo tiene el Estado para poder perseguirme por la comisión de un delito. Exacto. El caso de Ilarraz ya lo vamos a mencionar más adelante, pero sí es importante que dejemos bien en claro que, ya como lo hemos hablado en el programa anterior, la prisión perpetua, estamos hablando sobre cuestiones del tiempo, la aplicación de una ley, en este caso de una pena durante el tiempo. Acá estamos hablando sobre la persecución penal a lo largo del tiempo. Y antes que nada, para los que por ahí no están familiarizados con el término, la definición clásica, la definición básica en realidad de lo que es la prescripción, es la pérdida o la adquisición de un derecho por el transcurso del tiempo. Lo primero que dejamos ya ahí en claro es que el paso del tiempo, por el simple hecho de transcurrir, ya está generando efectos jurídicos. Puede generar, lógicamente, que uno adquiera un derecho y uno pierda un derecho. ¿Cuáles son los casos muy comunes que incluso no tienen que ver con el derecho penal? Porque la prescripción no es un instituto que atañe solamente al derecho penal, sino a todas las ramas del derecho. Muy bien, claro. El típico caso de la adquisición de un derecho es cuando, por ejemplo, una persona, lo vamos a decir así bien... criollo. Exactamente, en criollo. Cuando una persona posee un inmueble durante 20 años, sí, de forma pública, pacífica, notoria, permanente, bueno, cumpliendo los requisitos de la ley, en este caso la del Código Civil, puede adquirir la propiedad. Ahí vemos cómo el paso del tiempo, cumpliendo ciertos requisitos, le hace a una persona adquirir un derecho. En este caso se denomina prescripción adquisitiva, o conocida como usucapión también, o la famosa veinteañal que en su momento también se menciona. Y por otro lado está la cuestión de la pérdida de un derecho. El típico caso, un caso muy común es cuando, por ejemplo, yo tengo un pagaré para ejecutar y no ejerzo esa acción durante el plazo de un año. Si yo no ejerzo, no voy al juzgado justamente con ese pagaré exigiendo el cobro, pierdo el derecho de exigirlo judicialmente. Ahí, pérdida de un derecho, y en este caso se denomina prescripción liberatoria, porque quien libera no es a la persona que no ejerció el derecho, sino a la persona con la cual en contra ella misma iría esa ejecución. Bien. Con esta presentación que hizo Leo Carrasco sobre el tema que vamos a abordar hoy, que es la prescripción, los invito a que vamos a la primera pausa musical de la mano del amigo Walter Callafa y ya volvemos en breve con el segundo bloque y ya con el desarrollo del tema de hoy. Ya no salías con el primero que te había abandonado. No vale la pena hablar de aquellos años pasados. Cuando te conocí ya no salías con aquel chico casado que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado. Cuando te conocí, salías con un amigo de los pocos que tenía. Eras lo mejor de su vida, pero fuiste lo mejor de la mía. Cuando te conocí, miré por un agujero en tus pantalones. Y 2 años después, ya tomabas todas las decisiones. Cuando te conocí, te reconocí por tus botas. Y mientras tomabas tequila, dejamos atrás 2 almas rotas. Cuando te conocí, me dijiste que por mí no ibas a cambiar. Ibas a seguir siendo igual, ibas a seguir siendo igual. Y en el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. Y en el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero.
sonrisa. Muy bien, ahí pasaba la música de Andrés Calamaro, ¿no? Que va a estar dentro de poco acá en Catamarca. Exactamente, ¿sí? así es. ¿Te gusta Calamaro? Me gusta Calamaro, sí. sí. Incluso nada que ver con Calamaro, No, pero tengo ya entradas para ir a ver a Airbag también. Muy bien. Con el señor Matías Jiménez Carlucio, una bien. persona conocida de Juliano. De Juliano, sí. Bueno. Ya lo mandamos al frente de Juliano. Lo lamentamos Bueno, ya está, lo mucho, lamento. las amistades. Hay más gente, ¿no? En el mundo. Y ahí están haciendo corazones ¿Qué? acá. ¿Ah, sí? Sí, Bien. estoy viendo desde acá corazones. No, atrás en el panel están, voy contando por lo menos 11 o 12 delitos que ya se cometieron. Sí, no. Sí, Mirá. mirá. ¿Qué hacía ahí? Mirá, qué colorcito Tremendo, clavó ahí, ¿no? Bueno, mirá. estamos viendo, le comento a la gente que nos está haciendo por la radio, que bueno, justo están acá, cometió el error de pasar las redes de Leo Carrasco, y justamente hay una foto en la que sale quien les habla haciéndole una nota para el Ancasti. Esto es año 2024, debe ser. Exactamente, sí. Año 2024. Y me acuerdo no por nada en particular, sino por el tapado que tengo. ¿De que qué me lo color? compré. ¿Qué colores? Y mira, ¿Ladrillo? Y No. sí, es más ladrillo. Roland Garros. Me han dicho color mostaza, naranja. Sí. Bueno, hay que diferenciarse en Está algo muy por bien. lo menos. Sí, es ¿Sabes muy que caliente. ahí, bueno, quiero decir que se está haciendo sentir su público, que lo está, digamos, acompañando como cada martes? Qué miedo. El amigo Javier Figueroa, esto es antes de ponernos serios, Bueno. pregunta si es que la gente quiere saber si el doctor toma dulces o amargos los mates. Bueno, vamos con la primera opinión polémica. Yo A ver. tomo dulce. Dulce. Y es más, el detalle es que... ¿Con azúcar? No. No, con azúcar no. Edulcorante. Peor, cada vez se pone peor. Con edulcorante, pero en el agua. ¿Por qué? Tiene un motivo, justamente para que todos los mates salgan parejos, salgan dulces. Y aparte, entiendo yo que es más dañina el azúcar. Está. Pero bueno, esa en base a esa respuesta. Tengo opiniones polémicas. Me gusta la menta granizada en el helado, el mate dulce. Bien. ¿El ananá en la pizza? Hay insultos afuera. Ahí está, mira, estamos Es nuevamente- hincha de River también. Hincha de mirá, ahí River, está, esta pero eso foto. no es polémico. Ahí Bueno. está, hay mensajes de mis amigos. Bueno, en realidad la finalidad de mostrar las redes del doctor, de Leonardo, de Leo, era que bueno, que conozcan, digamos, que también como, digamos, por ahí quien algunas consultas que tengan lo pueden hacer a través de las redes sociales, de sus redes sociales. Y si no, también ya le voy a pasar acá a Juliano cuál es el número telefónico para que puedan mandar un mensajito. Es 3834 54 1080. El número, ahí lo vamos a repasar, ya lo vamos a poner en el Zócalo, para que a quien nos está acompañando quiera hacerle alguna consulta, no en este momento, porque en este momento está en el programa, pero digamos cuando salga, si no posible, sí, por y si no supuesto. también, bueno, acercarse también a su estudio jurídico. Sí, o incluso también hablar sobre el programa, avisar sobre algún tema que quieran que veamos. Sí. Esos son ya vías de contacto que podemos utilizar tranquilamente. Muy bien, y siguen otros mensajes, antes de ponernos serios, que dice el doctor Carrasco que nos diga de dónde es su outfit. Bueno, Lautaro Jiménez. Ay, Dios mío. Sí, está usando incluso un alias esa persona porque... ¿No se llama así? No se llama así. Qué poco vale. Así se llama el hijo incluso. Pero bueno, mira, ahí- usa el YouTube del hijo. Exactamente, La cuestión, no. sí. Para todas esas cuestiones usa el YouTube del hijo. No, básicamente todo industria argentina. Bien. Vamos a apoyar la economía local. Muy bien. ¿Y qué más? Otro mensaje. Bueno, siempre aprendiendo con el doctor Carrasco. El saludo muy bien. de su madre, Mirta. Ah, sí, mi madre. Un gran saludo a mi madre, siempre apoyándome y bueno, por supuesto, un honor para mí que ella se sienta orgullosa de cada paso que damos. Y te estás riendo porque le Que dije... hay un último mensaje que dice: demasiados gustos polémicos, Doc, de Luz Castro. Ah, Me deja un sí, mensaje. sí, sí. Así que bueno. Pero bueno, acá en definitiva no estamos para juzgar, ni tampoco buscamos agradarle a nadie. Así es. Somos así como somos. Este es un momento de relax. Incluso te digo, hoy cuando me levanté, que tuve una jornada bastante atareada, pensé, no veo las horas que sean las 19 para que arranquemos el programa. Es el momento para relajarme, para hablar, sí, por supuesto, de lo que sabemos, pero de forma distendida también. Así Muy que, bien. Bueno, para ahora eso sí, estamos. les decimos a aquellos que nos están siguiendo, bueno, y que les agradecemos por los mensajes que están dejando a través de la transmisión en vivo de YouTube, del chat de YouTube, es que, bueno, ahora se acabó la joda, ahora vamos a hablar en serio. Ahora en serio, ahora vamos a ir con la prescripción.
Usted dirá. Exactamente. Bueno, un tema de la prescripción, más allá de que le interesa mucho a las personas que han pedido este tema, es un tema que le interesa en demasía principalmente a las personas acusadas de los delitos. A los imputados es a quien más le interesa la prescripción. Porque como ¿Por cuánto tiempo está imputado? Exactamente. O por cuánto tiempo voy a estar asustado siquiera de que me puedan denunciar por este hecho. El punto acá fundamental para tener presente es que operada la prescripción se extingue la acción. Y tal como lo habíamos mencionado en este caso, para el derecho penal tiene dos aristas o son dos caras de una misma moneda. Por un lado está la adquisición de un derecho y por otro lado la pérdida. La adquisición, por supuesto, del derecho de no ser perseguido por parte del Estado para una persona que está justamente imputada, y por otro lado la pérdida de la facultad de persecución. No vamos a decir la pérdida de un derecho porque se trata del Estado, pero vamos a decir la facultad de perseguir por ese delito justamente para el Ministerio Público. Pero, ¿qué pasa cuando opera justamente la prescripción? Ya no hay más chance de que uno pueda ser juzgado por ese hecho. Ese es el tema, no por ese delito, sino por ese hecho. Pero para que entremos al análisis, entiendo que sería necesario que mencionemos por lo menos por encima, en realidad no vamos a detallarlos a cada uno, pero cuáles son los distintos motivos de extinción de la acción. Que esto están justamente establecidos en el artículo 59 del Código Penal, y en primer lugar está la muerte. La muerte del imputado, del acusado. Lógicamente, si una persona fallece ya no tendría ningún sentido siquiera de que se le aplique una pena. Por otro lado se encuentra la amnistía. La amnistía es básicamente la creación de una norma por parte del Congreso de la Nación de carácter general que permita el perdón de determinados delitos. Por otro lado, también se encuentra la prescripción propiamente dicha, que ya la vamos a analizar en profundidad. Y después tenemos también otros criterios que vienen a ser un poco novedosos por parte del Código Penal. En primer lugar está la renuncia del agraviado. Esto precisamente funciona en los casos de acciones privadas. ¿El agraviado quién sería? ¿Sería la persona, la víctima? Sí, pero específicamente en los delitos de acción privada, que en este caso serían los de calumnias, injurias, concurrencia desleal, violación de secretos y el de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Bien. Es decir, en solamente esos delitos, el agraviado, que es justamente quien ejerce la acción, si renuncia a esa acción, en ese caso se extingue, lógicamente, nuevamente la acción penal. Por otro lado, no es necesario, digamos, que exista un acuerdo, digamos, por ejemplo, de un acuerdo conciliatorio, o sea, una entrega de dinero, no hace falta puntualmente en ese tipo de delitos, pero ya lo vamos a hablar en eso porque sí es otro de los motivos de extinción, que es justamente la reparación o la conciliación. Este es un instituto ya un poco más novedoso porque ingresa al Código Penal en el año 2015, en la cual en los delitos en donde haya un daño material, la conciliación, el acuerdo entre víctima y victimario sobre la reparación de los daños que éste ha cometido puede generar, luego de que se hace la solicitud ante el fiscal de juicio, en el caso de la etapa de juicio, o el fiscal de instrucción en la investigación, puede extinguirse la acción. Eso se denomina avenimiento. En algún momento, si lo ven en redes o incluso en medios digitales, estamos hablando específicamente de la reparación o conciliación. Por otro lado, también está la aplicación de un criterio de oportunidad. ¿Qué es un criterio de oportunidad? Básicamente es la elección que tiene quien acusa de acusar o no. En Argentina no está previsto de forma clara o de forma expresa, sino que esto ya depende de cada jurisdicción por sus códigos procesales. ¿Cuál sería, por ejemplo, un criterio de oportunidad? Por ejemplo, si se comete un hurto de un bien que no tiene prácticamente ningún valor. Es decir, un delito menor sería. Exactamente, pero tiene que ser muy menor. Es decir, vamos a decir un hurto de 100 pesos, un hurto de 1.000 pesos. También otro caso puede ser el caso de que exista una pena natural. ¿Qué es la pena natural? En el caso de que una persona comete un delito, pero el producto de ese delito le es más dañoso para quien lo cometió que lo que podría castigarlo en cierta forma la pena que se le aplicaría. Y el típico caso es, supongamos, una persona comete un homicidio culposo manejando un vehículo
y comete justamente, produce la muerte de una persona, pero resulta que la muerte de esa persona es a su hijo. Entonces ahí tenemos como claramente el daño de la muerte es mayor a la pena, que sería incluso un homicidio culposo es bastante baja, la pena de prisión de 2 a 5 años. Por lo tanto ahí el fiscal podría utilizar uno de estos criterios para poder decir no vamos a continuar con la acción penal. Y el último caso es el famoso llamado la probation, que es la suspensión de juicio a prueba. Ahí está. Esa es una duda, porque te escuché decir probation, para mí era probation. Se escribe probation. Exactamente. Bueno, entonces, ¿cómo es? Buenísima tu pregunta, Pablo, porque el instituto se denomina y se lo debe pronunciar como probation. Ajá. Porque la probation es un instituto que viene del latín. Del latín, claro, no viene del inglés. Exactamente. Ahí Existe viene la confusión. probation, Ajá. pero que es muy distinta en realidad. La probation del derecho anglosajón es muy distinta a la probation que tenemos, por ejemplo, acá en Argentina. La probation está un poquito más relacionado a lo que es la libertad condicional. Pero será tranquilamente tema para otro programa, no hay ningún problema. Pero vamos a hablar ahora puntualmente de lo que es la prescripción de la acción. A ver. Y para eso tenemos que definir cuáles son los tiempos. Acá, lápiz y papel, porque se viene. La cuestión del tiempo de prescripción está establecido en el artículo 62 del Código Penal. Perdón primero por tanta referencia normativa, pero bueno, claramente el Código Penal le explica mejor que yo. En este caso tenemos que para los delitos de prisión o reclusión perpetua, la pena de prescripción es de 15 años. Fijo, 15 años, independientemente del motivo y de la causa o del modo en el cual se produjo la muerte. Por otro lado, en los casos de penas o de delitos en realidad, que son la gran mayoría de los delitos del Código, que tienen una duración temporal, acá viene el tema. La prescripción opera una vez operado el máximo del tiempo correspondiente para ese delito. Vamos a utilizar, por ejemplo, el caso del robo, que tiene una pena de 1 mes a 6 años. En este caso, la pena de prescripción sería de 6 años. Pero hay un pero en todo esto, porque en caso de las penas temporales, este plazo de prescripción no puede excederse de 12 años y tampoco puede ser inferior a 2 años. Bien. Esto independientemente del delito. Por ejemplo, si estamos hablando de un homicidio simple que tiene una pena de 8 a 25 años. En ese caso, la prescripción opera a los 12 años. Y al contrario también, en los delitos más leves, como puede ser, por ejemplo, un hurto con una pena de 1 mes a 1 año, por más que la pena sea de 1 año, la prescripción opera una vez que se cumplen 2 años. Es decir, en delitos con penas temporales, siempre que se encuentre entre 2 y 12 años, va a ser el máximo correspondiente para ese delito. La prescripción, o sea, es decir, el tiempo corre a partir de la fecha del hecho, a partir de la fecha que se cometió ese hecho. Mira, muy buena tu pregunta. En realidad, sí, vamos a decir sí, pero empieza a correr desde la medianoche de la fecha de ocurrido el hecho. Perfecto. Ya vamos a hablar sobre ciertos casos en los cuales si esto se interrumpe o si se suspende. Sí. Pero continuemos con el articulado. Como habíamos dicho, en cuestiones de penas temporales, el máximo correspondiente para ese delito. Cuando son penas de inhabilitación perpetua, tenemos que la pena de prescripción opera a los 5 años. Y en los casos de penas de inhabilitación temporal, esta opera al año. Esa es la única excepción de estos 2 años de prescripción que había mencionado. Ocurre algo importante con el tema de la multa, con los delitos que tienen pena de multa, como pueden ser las de calumnias o injurias. La pena de prescripción para esos delitos operan a los 2 años. Pero acá el mismo artículo 64 establece una situación especial para este tipo de delitos, en los cuales si la persona abona el mínimo de la multa, se extingue también la acción. Pero acá también hay una cuestión de tiempos, porque si ya el juicio se ha iniciado, el pago del mínimo de la multa no correspondería ya el máximo. Entonces, antes del juicio, el pago del mínimo. Después del juicio, el pago del máximo. Bien. Y por supuesto, el detalle importante es que tiene que reparar también todos los daños económicos que se han producido justamente por la comisión de ese hecho. Está bien.
Pero hiciste una mención muy importante y tendríamos que hablar ahora de lo que sería los casos de en qué momentos se interrumpen estos plazos y en qué momentos se suspenden estos plazos. Para eso, en primer término, tenemos que dejar bien en claro cuál es la diferencia entre un caso y otro, interrupción y suspensión. En el caso de la interrupción, cuando ocurre el hecho que lo interrumpe, hace que el plazo vuelva de cero. A cero. No sucede lo mismo con la suspensión, en el cual la suspensión solamente pausa ese tiempo y una vez que deja de existir este motivo o acto que lo suspende, retoma justamente el tiempo en cómo ha quedado. Vamos a dar un ejemplo de un robo. Como habíamos dicho, tiene una pena máxima de 6 años, es decir, la prescripción opera a los 6 años. Pero supongamos que a los 3 años de haberse cometido ese hecho, una persona comete un nuevo delito, que es justamente uno de los motivos por los cuales se interrumpe la prescripción. Bueno, luego de cometido ese delito, supongamos unas lesiones, sí. El caso del hecho de robo vuelve a cero, es decir, puede juzgarse mucho más adelante incluso. Y en el caso de la suspensión, como puede ser, por ejemplo, cuando una persona está cumpliendo las distintas condiciones que le dieron en una probation, por supuesto todo ese plazo también se suspende y en caso de que no las cumpla, claro, se revoca. Exactamente, se revoca esa suspensión de juicio a prueba, justamente de ahí viene el nombre, suspensión del juicio a prueba de estas condiciones que te hemos dado. Como te dijo, bueno, no prosigo con el juicio, no avanzo con el juicio, te doy esta oportunidad por un tiempo, no sé, 2 años y medio, 3 años, y bueno, si seguís en conducta, haciendo buena conducta, bueno, cumplís esa sería ya una forma de cumplir la pena. Sería. Exactamente. Pero si es que llegase a cometer, no sé, no necesariamente un delito, sino quizás, no sé, acercarse o tener contacto con la víctima o con la familia de la víctima, eso ya será motivo de... Exactamente. Supongamos incluso que una de las condiciones de conducta que se les ha aplicado o se les exige a una persona con suspensión de juicio a prueba sea el no consumir bebidas alcohólicas. Algo que hasta incluso está al alcance de las manos, porque la persona en el kiosco, en el almacén, no te va a preguntar si vos tenés una probation vigente o no. Claro. Entonces te lo puede vender. Y bueno, por supuesto hay una cuestión de prueba acá también, hay que acreditarlo, se llevan a cabo audiencias, es decir, no es tan automático. Pero sí, en definitiva, puede existir que por intentar pasar una buena noche o de relajarse una noche, un sábado por la noche, uno pueda volver a retomar todos los trámites judiciales. Muy bien. Ahora bien, veamos cuáles son estos actos que hacen que se interrumpa la prescripción. Lo habíamos hablado en primer momento, la comisión de otro delito. Pero acá está uno de los puntos fundamentales de este apartado. La comisión de otro delito, ¿qué es? Que lo cometa o que sea condenado por otro delito. No, en este caso es que sea condenado, es decir, tiene que ser vencido el principio de inocencia. Bien. Supongamos, vamos a hacer de cuenta, que en el año 2010 una persona comete un robo. A los 3 años de transcurrido ese tiempo, es decir, en el año 2013, comete unas lesiones graves. En el año 2013. Y en el año 2014 es condenado por esas lesiones graves. Bueno, el plazo empieza a contarse para el robo desde el año 2013. No desde el momento en el que fue condenado, sino desde el momento en el que fue cometido el segundo hecho. Bien. Fíjate qué importante es tener presente todas estas cuestiones y ni hablar de que lo puedan ver claramente con un profesional, porque hay cuestiones de cálculos y análisis de cada uno de estos momentos que hacen que una persona, hasta incluso ya ha podido solicitar la prescripción, el sobreseimiento por prescripción, y no lo hace sencillamente por desconocimiento. Continuemos. Otro de los motivos que interrumpe la prescripción es el primer llamado efectuado a una persona para recibirle declaración indagatoria. La indagatoria. Exactamente. Bueno, la declaración indagatoria, en realidad esto es un término ya quedó vetusto, quedó viejo, está pensado ya en el Código Procesal Federal, pero por analogía en los códigos procesales penales de las provincias es básicamente la declaración del imputado. Ese es el acto en el cual, si ya se cometió un delito con anterioridad y te llaman por ese delito, tiene que ser por ese delito, para que prestes declaración del imputado, el plazo vuelve a cero. Luego, ¿cuál otro de los motivos? El requerimiento
acusatorio de elevación o apertura a juicio. Es decir, cuando el fiscal de instrucción estima que la investigación ya ha sido finalizada, cuando él solicita que se eleve a la etapa a juicio, es un nuevo momento para que se interrumpa ese plazo. Por otro lado, continuando ese caminito de lo que es el proceso penal, tenemos el auto de citación a juicio. Esto quiere decir que ya cuando la causa se encuentra en la etapa de juicio, cuando el juzgado dice, bueno, vamos a integrar un nuevo tribunal, necesito que te presentes, te convoco hasta el tribunal de juicio para que presentes tus recusaciones que veas pertinentes, hasta incluso que ofrezcas prueba, bueno, ese momento nuevamente interrumpe el plazo. Y acá hay una pequeña trampita también de por qué es tan peligroso que se interrumpa el plazo, porque esto puede generar que sea un proceso in eternum. Ahora bien, ahí está una de las cuestiones que lo voy a mencionar al final del programa, que es justamente la insubsistencia de la acción penal, que Perfecto. Eso no está en el Código Penal, pero para eso van a tener que quedarse sí o sí hasta el último. No se puede ir ni siquiera al baño. Muy atrapante. Además, te escucho y bueno, y se me viene, por ejemplo, el primer caso que pensé, que en todo caso ya lo podemos mencionar quizás la pasada, en el próximo bloque, el caso de Nora Dalmazo, que bueno, ha tenido bastante polémica por esta cuestión por la prescripción, y justamente cuando aparentemente se estaba muy cerca de conocer quién habría sido el autor del asesinato. Pero bueno, eso ya lo podemos tocar en el próximo tema o quizás en otro programa. Así que bueno. Exactamente. Nos queda una nada más de la interrupción de la acción penal, que es justamente cuando existe ya sentencia condenatoria. Independientemente de que esté firme. Si ya se llevó a cabo el juicio y la persona es condenada, bueno, ahí nuevamente se interrumpió el plazo de prescripción y vuelve a contarse de cero. No sé cómo estamos con el tiempo. ¿Sí te parece que vamos a hacer una breve pausa? Me parece vamos perfecto, a hacer una breve pausa sí. Y tanda también, y volvemos con más Cuestión de Derecho. Así será. Radio Ancaste 98.5 MHz. Tu estación en todas las estaciones. Nueva temporada en Grisino y Marcatón para celebrarlo. Llévate la ropa que tus chicos aman con 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. Pagando con billetera BNA+. Lunes, martes y miércoles. Verano 26 trae colores. Camisas, remeras y shorts para ellos. Vestidos, monitos y leggings para ellas. Conjuntos y enteritos para bebés. Grisino Catamarca. Rivadavia 640. Donde la moda se vuelve juego. Condiciones en el local o en www.marcaton.catamarca.gov.ar. Hola Catamarca, Didi llegó para que ganes más. ¿Cuánto más? Hasta 150.000 pesos diarios garantizados en tu primer semana conduciendo. Y con retiro de tus ganancias ilimitados. Registrate en la app de Didi Conductor ya. Consulta vigencias, restricciones, términos y condiciones en la app. Soñando nuestra casa desde el comienzo, con amor de hogar. Así fuimos creciendo, viviendo la vida con olor a cocina. Los goles en la tele, pasando la vida. Estuviste en cada momento y estás en cada detalle. Yumac Hogar es la mano de esa puerta que se abre. Yumac Hogar familia, Yumac Hogar te acompañará. Yumac Hogar momentos, Yumac Hogar, mi casa, tu casa. Yumac Hogar, mi casa, tu casa. En el Instituto del Diagnóstico, cada paciente importa, porque detrás de cada consulta o estudio hay una historia que merece ser escuchada y cuidada. Con destacados profesionales de distintas especialidades y un completo servicio de diagnóstico por imágenes, te acompañamos con atención personalizada, calidez y confianza, porque tu salud es nuestra vocación. Sarmiento 841. Turnos WhatsApp al 3835 106071. Para los que buscan hielo, Este freezer viene bien. para los que juegan todo para darle a la guitarra, O meterle percusión. para los que quieren moto. Tenemos financiación. Vení a Maxi Hogar. Hoy vení a Maxi Hogar. Maxi Hogar, hace tu vida feliz.
¿Cansado de hacer cola? ¿Perder tiempo? No renegues más. SSAPEN tiene la solución. Baja la app, descargala en tu teléfono y realiza los pagos de forma segura, súper confiable. Además, podés consultar tus datos, realizar tus reclamos y verificar tus consumos. La app de SSAPEN, disponible en App Store y Google Play. No pierdas más tiempo. Usa la app de SSAPEN. SSAPEN, somos la energía de la provincia. Cuando te vas de vacaciones con tu familia, lo que más querés es viajar tranquilo. Por eso, antes de salir a la ruta, agenda la revisión de tu Chevrolet en un taller oficial. Y paga en 6 cuotas sin interés. Postventa Chevrolet. Tu Chevrolet lo vale. Nueva temporada en Grisino y Marcatón para celebrarlo. Llévate la ropa que tus chicos aman con 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. Pagando con billetera PNA+. Lunes, martes y miércoles. Verano 26 trae colores. Camisas, remeras y shorts para ellos. Vestidos, monitos y leggings para ellas. Conjuntos y enteritos para bebés. Grisino Catamarca. Rivadavia 640. Donde la moda se vuelve juego. Condiciones en el local o en www.marcaton.catamarca.gov.ar. 985 Ancasti. Ancasti, tu estación en todas las estaciones. Ella está tan sola. Mírenla, en sus ojos hay placer. Mírenla cuando te enamoras. Ella viene desde lejos, vive de jugar con tu ilusión. Buscabas la libertad y ahora cómo huir de esta prisión. Mírenla, mire. Bueno, perdona a todos los que estaban escuchando, seguramente disfrutando de la música de Ciro y los persas, pero bueno, hay que seguir con este programa. El tiempo pasa volando, esta frase nunca se dijo, y así que vamos a aprovechar estos últimos 15 minutos o poquito más que nos queda en esta cuestión de derecho número 2 de este martes 17 de marzo. Bueno, estábamos hablando de la prescripción, ya habíamos explicado un poco, digamos, de cuáles son los motivos que suspenden o interrumpen. Que interrumpe la prescripción. Pero bueno, ahora vamos a continuar. Continuemos con los motivos que hacen que se suspenda la prescripción. Hasta incluso esto también es muy importante tenerlo presente porque puede generar que una persona se encuentre mucho tiempo sometido a un proceso penal y bueno, por supuesto no está operando el tiempo para poder liberarse de ello. En primer término, esto está establecido en el artículo 67 del Código Penal, está la prejudicialidad. Esto, si bien es algo que se ve un poco más en otras ramas del derecho, puntualmente en el derecho civil, la prejudicialidad significa que un determinado proceso se suspende o se paraliza hasta tanto se resuelva otro que puede ser de la misma o de distinta naturaleza. Se me ocurre en este caso una persona que esté imputada o acusada de encubrimiento, de un robo, por ejemplo, pero que haya dudas de si él fue autor o encubridor. Entonces, por supuesto, habría que determinar primero quién fue el autor del robo para ver cuál va a ser el proceso que se le va a aplicar a una persona. Por otro lado, tenemos, no polémico, que se suspende el plazo de prescripción para una persona que sea funcionaria pública, es decir, que esté en ejercicio de función pública y mientras dure el cargo. Ahí está. Acá lo importante es que no es necesario que el cargo por el cual está ocupando tenga que ver con el delito que se está suspendiendo. Sí. Ahora, ¿qué es
funcionario público, qué es función pública. Tengo un caso, un ejemplo, no sé si me equivoco. Por ejemplo, recuerdo el caso de Diego Pachao, el joven que murió luego de haber estado arrestado en la comisaría séptima. Exactamente. Los policías estaban imputados por vejaciones, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. ¿A qué voy? No tienen penas altas, penas elevadas, pero entre la fecha del hecho y el juicio pasaron 10 años. Exactamente. En este caso, a ellos no les corría la prescripción. Te pregunto si es que por el hecho de que ellos seguían siendo policías, es decir, digamos, seguían siendo funcionarios públicos en ese lapso. Está muy bien tu pregunta. En realidad no es por el simple hecho de ser policías, sino por el simple hecho de ser funcionarios públicos. Ahí está. Pueden haber sido por otro tipo de delitos, pero por el hecho de que ellos son policías, no les terminaba afectando en este caso el transcurso del tiempo. Bien. Así que esa es una de las cuestiones. Es una discusión doctrinaria, en realidad el código no lo establece puntualmente de si tiene que tener relación con el delito, la función pública. Bien. Pero el fundamento de todo esto es que tiene que ser un cargo, o al menos una actividad, que pueda influir con los tiempos de la justicia. No digo con la justicia en sí mismo, porque sabemos que el Poder Judicial es independiente, pero que sí pueda influir con la tramitación de ese juicio. Por eso justamente se suspende el proceso. El otro motivo de suspensión, que es el caso de ella, como lo habíamos mencionado, la probation o la suspensión de juicio a prueba, se suspenden hasta tanto se cumplan con esas condiciones impuestas por el magistrado. Y acá viene uno que sí me interesaría que lo veamos un poquito más en profundidad. Suspende también el plazo de prescripción en los delitos sexuales, bien, mientras se produzca la minoría de edad de la víctima y hasta tanto, alcanzada la mayoría de edad, esta o decida denunciar. Bien. Y acá hay una cuestión fundamental porque hubo muchísimas modificaciones a lo largo del Código Penal que se han producido por distintas leyes, en las cuales, por distintos fundamentos, puntualmente de convenciones sobre derechos humanos y la Convención de los Derechos del Niño, se establecía que, en primer término, hasta antes del 2011, la prescripción se producía sencillamente como se produce siempre, como cualquier otro delito. Y ahí, ya lo vamos a mencionar, es donde se encuentra ubicado el caso Ilarraz. Bien. Luego, del 2011, con la sanción de la ley Piazza... De Piazza, de Horacio Piazza, ¿no? De Roberto Piazza. Roberto Piazza, que es diseñador, exactamente, muy famoso, de Buenos Aires, el cual él había sufrido incluso abuso sexual. Exactamente, un abuso sexual, y ha sido gran parte de la lucha para la sanción de esta norma, por eso se la menciona la ley con su apellido. Establecía que la prescripción comenzaba a operar desde la medianoche de que la víctima había adquirido la mayoría de edad. Bien. El fundamento puntual es que recién con la mayoría de edad ya se encuentra en condiciones de realizar la denuncia penal correspondiente, y la cual antes estaba supeditado lógicamente a lo que era la responsabilidad parental, o en ese caso patria potestad, como se llamaba. Luego, en el año 2015, esto se extiende, pasa de que se empiece a contarse el plazo de prescripción cuando tiene mayoría de edad la persona, la víctima, pero cuando éste decide denunciar. Acá hay una cuestión que es claramente polémica, lleva agua para todos lados, justamente para los dos caminos, por el hecho de que esto sí puede ser in eternum. A ver, es cuestionable desde el lado del plazo razonable, lógicamente, porque una persona que ha sido víctima de abuso sexual en su minoría de edad, adquiere la mayoría de edad, pero decide denunciar recién cuando tiene, por ejemplo, 56 años, 57 años de edad. Y mientras tanto, todo ese lapso hace que una persona tenga que estar justamente sometido a lo que es el proceso penal en abstracto. Como dije, es cuestionable desde el lado del plazo razonable, pero es claramente entendible en relación al estado de vulnerabilidad en la cual se ha visto sometido a la víctima. Se ven muchos casos, y seguramente se ve mucho en la provincia, y han tenido mucha repercusión los casos de abuso sexual eclesiástico, en los que ellos, recuerdo el caso primero de Pachado, en el que la víctima también habían pasado poco más de 20 años entre lo que fue el hecho y la denuncia. Ella tenía, creo que cerca de los 30 años. Exacto. Y también
que bueno, esa causa finalmente se cerró justamente por uno de los motivos que vos mencionaste al comienzo, por la muerte de Pachado. Sí. Y el otro más reciente es de López Márquez, que bueno, que todavía está ahí pendiente está todavía de resolución. Exactamente, en proceso por de un pedido de resolución. Exactamente. Básicamente, haciendo eco de lo que sería, ahí justamente para los que nos siguen por el streaming, están viendo la noticia de que, bueno, se tiene que definir si se prescribieron los hechos de abuso sexual. Sí. Está ahora justamente en tratamiento de la Corte de Justicia de Catamarca. Entiendo que la defensa de López Márquez hace eco de lo que son los argumentos del fallo Hilarraz de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recordemos Hilarraz, el cura de Entre Ríos, que había sido condenado a 25 años de prisión luego de haber sido encontrado culpable por varios abusos sexuales con de menores de edad. 7 abusos sexuales. 7 abusos sexuales. Fue condenado, inclusive creo que ya estaba cumpliendo la pena. Exactamente. Y bueno, ingresó un planteo de prescripción pendiente y la Corte Suprema de Justicia fue la que resolvió con el sobreseimiento, sería por prescripción. Exactamente, la extinción ahí de la pena en todo caso, justamente por el hecho de el momento en el cual se habían cometido estos hechos. Si mal no recuerdo, habría sido en los 90. En los 90, entre los fines de 80 y los 90, por lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que se debía aplicar las reglas genéricas del Código Penal, por lo que se había extinguido justamente la persecución del Estado y en este caso ya la ejecución de la pena por haberse transcurrido más de los 12 años que estaban establecidos. Es decir, no se podían aplicar estas normas, la de la ley Piazza ni la ley del respeto del tiempo de las víctimas, porque justamente era empeorar una situación y no podía justamente llevarse a cabo lo que se denomina la irretroactividad. Eso, porque muchas veces la gente por ahí se pregunta, bueno, pero está esta ley, pero esta ley es posterior, digamos, a la fecha de esta comisión del hecho y es, como dijiste recién, la irretroactividad. Exactamente. Vamos a estar atentos con lo que es la resolución de este caso porque, lógicamente marcará un precedente para la provincia. La Corte de Justicia de Catamarca últimamente está expidiéndose en muchas causas con un gran, y sobre todo en materia penal, con lo que vendría a ser material doctrinario muy rico, la verdad, y hasta incluso de vanguardia, específicamente en cuestiones de juicio por jurado. Es decir, está obligada, digamos, a ajustarse a este precedente que sienta con el cura Hilarraz. Bueno, es una excelentísima pregunta y es algo que se debe aclarar. No, la Corte de Justicia no está obligada a seguir los parámetros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por supuesto, desde este lado, como defensor, que lo suelo hacer en realidad a lo largo de mi día a día, uno entiende que debería ser que sí, justamente por el principio de igualdad, que es el establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Es decir, ¿por qué a una persona se le va a aplicar una determinada normativa, un determinado criterio, y a mi cliente, a mi representado, no? Claro. Entonces, ese es el gran fundamento que tienen todos los defensores, o al menos en su gran mayoría. Catamarca cuenta con muy buenos defensores oficiales también, en el cual estos planteos son de un día a día. Por lo que este es uno de los puntos de la suspensión de la prescripción que más polémica también genera, lógicamente, porque se ven en pugna derechos y garantías de un imputado, una persona imputada, y por supuesto también los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero esto es en base a lo que es la suspensión de la acción. Bien. Ahora, pasemos a otro tema que también es importante. Supongamos que ya hay una condena. El Estado, surge esta pregunta, ¿el Estado está facultado para perseguirme para siempre, para aplicarme esa pena, para que yo cumpla esa pena? Bueno, la respuesta, como imaginarán, es no, claramente no. También se produce lo que es la prescripción de las penas. Y en este caso están también establecidos en el Código Penal, puntualmente en el artículo 65. Es cortito esto, sí que lo vamos a mencionar. Primero el principal, también lápiz y papel. En casos de condenas de prisión o reclusión perpetua, la prescripción opera a los 20 años. Es decir, pasados 20 años en el cual yo estuve condenado, si el Estado no me encontró, bueno, es bastante complicado en realidad que no esté detenido una vez que tenga la condena. Perpetua, sí. Pero bueno, pasados 20 años, si el Estado no me ejecutó esa condena, prescribe, es decir, ya no la puede llevar a cabo. En el caso de la multa, las penas... Sería en el caso, por ejemplo, como nos pusieron acá en el mensaje, en el caso de que
la rebeldía del imputado, no sé si se puede tomar con la rebeldía, no sé, está prófugo, por ejemplo. Sí, la rebeldía, para los que por ahí no están familiarizados con los términos procesales, básicamente es que no está a derecho, es decir, que no está a disposición de la justicia, sea porque se ha dado la fuga o porque sencillamente no se presentó. Vamos a hablar sobre eso, es importante que lo tengamos en cuenta, principalmente cuando tenemos una condena, en los casos de que ya tenga una condena temporal. Pero antes, sobre la multa. Bien. Si tenemos una pena de multa, en los casos en los cuales el Estado no me ha ejecutado esa pena, si no lo hizo durante 2 años desde el momento que se llevó a cabo la condena, también prescribe la pena. Pero ¿qué sucede con las condenas que tienen un límite ya temporal? Es decir, alguien ha sido condenado a 6 años de prisión por un robo. Bueno, el plazo de prescripción para la ejecución de la pena es exactamente el mismo que el de la condena que se ha impuesto. Bien. Incluso hay un caso muy resonante que ha sucedido acá en nuestra vasta historia argentina, que es el caso de Pucho, de uno de los condenados por el clan Pucho, en este caso Maguila Pucho. Sí. En su momento él había sido condenado a purgar la pena de 13 años de prisión, por supuesto efectiva. Maguila Pucho se había dado de fuga, incluso, si mal no recuerdo, había ido a vivir a Australia, estuvo claramente en otro país, estuvo prófugo en una época en la cual era difícil, o era por lo menos más complicado traer por extradición a las personas que habían sido condenadas. Y una vez cumplidos esos 13 años, Maguila Pucho se presenta justamente a los tribunales argentinos y dicen, bueno, miren, esta pena ya prescribió, a mí ya no se me puede aplicar, por favor denme mi certificado de, en este caso, absolución, justamente por el hecho de que ya había transcurrido ese plazo. Una pequeña trampita. Maravillosa jugada. La verdad que sí, habría tenido un buen abogado defensor, evidentemente, y esto en definitiva es importante también asesorarse cuando suceden estos casos. No significa que tienen que escaparse, no. Las personas condenadas, por favor, no, porque en definitiva pueden tener peores consecuencias. Sí. Ahora, ya teniendo en cuenta el horario que tenemos, Pablo, me gustaría que hablemos sobre una cuestión que era lo que te había comentado fuera de aire, que es como una pequeña frutillita del postre, que se denomina la insubsistencia de la acción penal por el plazo razonable. A ver. Esto en realidad es algo que no está establecido en nuestro Código Penal y es justamente uno de los motivos por los cuales cuando hablábamos de los otros institutos hacía mucha mención a la normativa de nuestro Código de Fondo. La insubsistencia de la acción penal es una construcción pretoriana, como se suele decir, que en realidad esto surge de la doctrina de los fallos jurisprudenciales de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cuándo surge? Y acá hay algo que me llamó mucho la atención. Por primera vez en Argentina se habla de la insubsistencia de la acción penal por el plazo razonable según el fallo Mossati del año 1978. Lo extraño, si se puede decir, es justamente de que es un fallo jurisprudencial de avanzada en una época en la cual nos encontramos en una dictadura militar. Es decir, si bien es un término que ya se hablaba en las distintas convenciones sobre derechos humanos, el fallo Mossati ha establecido básicamente que si bien no había prescripto todavía la acción para la persona que había estado imputada, que en este caso, condenada, había sido condenado a 20 años, aproximadamente a 20 años, ya había pasado muchísimo tiempo hasta tanto se ejecute esa pena y aunque no esté prescripto, ya no tenía razón de ser que se le aplique justamente la pena. Porque vos imaginate cuando hablamos de interrupciones. Supongamos un robo. Supongamos que, ahí tiene la pena de 6 años. A los 5 años, supongamos que me llaman a lo que se denomina declaración del imputado. 5 años más, el fiscal solicita la elevación a juicio. Dentro de 5 años más, porque se traspapela el expediente en el juzgado, se cita a juicio. Ahí, ¿cuánto? Ya vamos 20 años. 20 años. Supongamos que ponen fecha para juicio después de otros 5 años y tengo una condena. Nueva interrupción. Entonces estamos hablando que de un delito de 6 años, como es el del robo, tenemos que una persona ha estado en proceso durante 25 años. En este caso ya se parece más a lo que es el proceso de Kafka, que en realidad es un proceso penal de cualquier código procesal de la provincia. Entonces,
El caso del plazo razonable es algo que hay que analizarlo claramente en cada caso en concreto, y eso ya será tarea de sus respectivos defensores, claro, analizarlo y hacer los planteos correspondientes. Por supuesto, yo siempre a disposición, porque estos temas aparte a mí me apasionan de sobremanera. Bueno, Pablo, teníamos otro tema, pero yo creo que por la cuestión del tiempo, bueno, vamos a entregar... Vamos a dejarlo, vamos a dejar el horario, sí. Sí, lo vamos a dejar. Vamos a hacer un pase como hicimos el martes pasado, pero bueno, antes quiero decir que, bueno, para quienes se han quedado quizás con más dudas, bueno, esperemos haber aclarado algunas. O sea, no hay que, los escuché y tengo más dudas. Sí, eso, y eso es lo bueno también de este programa, porque genera que se tengan que interiorizar más. Por supuesto, que comenten, que se comuniquen con nosotros para que den también temas, hagan sus preguntas, sus recomendaciones, sus críticas, sus chistes, lo que quieran, todo es bienvenido. Sí, acá, bueno, muchas gracias a quienes nos están siguiendo por la transmisión en YouTube, están dejando buenos mensajes, algunos con consultas, como uno de Luz Castro, que recién contestamos acerca de cómo influye la rebeldía del imputado en el curso de la prescripción. Y bueno, y después otros mensajes que son buenos más para chistes, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer uno solo nomás, que diciendo: teniendo en cuenta que el doctor es especialista en penal, ¿quién debe ser el encargado de patearlos en el equipo del Chacho Coudet? Uy, qué buena pregunta. Como hincha de River. Yo creo que eso es para un programa entero, ¿eh? Es un programa entero. Sí. Pero si quieren una respuesta express, diríamos que Montiel. Sí, por lo menos por ahora, ¿eh? Después por ahora, a menos que haya alguien más capacitado, difícil, porque Montiel nos ha dado una Copa del Mundo. Para quienes no estén de acuerdo con Leo, se pueden mandar un mensajito al 3834-54-1080 para ver si ustedes tienen que ser otro que el que patee los penales. Bueno, Leo, ¿cómo te sentiste hoy? Pablito, espectacular. La verdad, mucho mejor incluso que el martes pasado. Sí. Nos están haciendo... ¿Lo están haciendo de la hora? Bueno, ¿qué pasa acá? Bueno, mucho. Lo que pasa es que vamos a hacer el pase ahora. Bueno, y nos vemos el próximo martes. Por supuesto, ¿no? Y es más, vamos a ir adelantando que ya empiezan a venir invitados al programa. Perfecto, excelente. Bueno, así como el martes pasado hicimos el pase con Agustina Brandán para Economía Hoy vamos a dar paso a otro programa que van a ser, digamos, se alternan con Agustina y con Ana del Prado, quien está acá a mi derecha, que ella va a tener hoy su debut con Rompiendo el Molde, que es, bueno, justamente un programa sobre educación que va a tener hoy su debut. Pidió que no spoilemos nada, que solamente que ella va a hacer la presentación únicamente, que es un programa de educación. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Pablo, buenas noches Leo. Bien, contenta, un poco nerviosa, pero bueno, me imagino que es lo normal por hacer algo nuevo, algo distinto, y bueno, feliz de poder tener una primera vez en esta época de mi vida, digamos, después de los 40 largos, tener, digamos, primeras veces es algo muy gratificante, porque bueno, cosas nuevas, que uno se anime. Yo digo, bueno, estaba contenta en mi casa tomando un mate, ¿qué hago acá? Pero bueno, ¿dónde me metí? ¿Dónde me metí? ¿Quién me manda? Pero bueno, a Leo le pasó lo mismo. Me pasó lo mismo, y la verdad, hasta ahora no me arrepiento. Sí. Espero no arrepentirme después, pero los chicos ahí están... sí, están apurando. Están apurando, haciendo todo tipo de señas. O sea, nadie quiere que nos vayamos nosotros. Nosotros nos vayamos, exactamente. Claro, quieren que esté acá. Quieren que sufra. Bueno, entonces, listo. Sin más preámbulos, nos vamos ya. Ahí está haciendo la seña Juliano Bravo. Claro. Dejamos a la gente con Rompiendo el Molde. Esto fue Cuestión de Derecho. Nos vemos el próximo martes a las 19. Será hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, chicos. Nos estamos bien. Chau. Adiós. 98.5